La hora del inversor con Alma Navarro. Este viernes, pasado mañana, será 30 de junio, significa que finalizará la campaña de la declaración de la renta correspondiente a 2022. Muchas veces presentar la autoliquidación no significa que terminen los trámites con Hacienda. En los próximos minutos, en nuestra entrevista de actualidad, vamos a repasar con Legalitas algunas de las dudas más habituales de la gente, aclarar qué plazo tiene Hacienda para realizar la devolución, qué ocurre si un contribuyente no ha presentado su declaración de IRPF a tiempo, qué pasa si no tenemos dinero en la cuenta y la declaración no sale a pagar. Vamos a tratar de resolver estas cuestiones con Nuria Díez, abogada de Legalitas. Nuria, muy buenas tardes y bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa si a alguien se le pasa el plazo para presentar la declaración de la renta, o que desde aquí hacemos un llamamiento que todavía quedan 2 días? ¿Todavía hay tiempo? Bueno, todavía hay tiempo y lo cierto es que este año estamos detectando que hay un número muy elevado de contribuyentes que todavía no lo ha hecho, pero todavía hay plazo, así que estamos en ello. En cualquier caso, si un contribuyente se olvida de presentar la renta y la presenta fuera de plazo, el problema que puede tener es que va a tener un recargo, y si directamente no la presenta, es decir, que la agencia tributaria detecta que tenía obligación de presentarla y no lo ha hecho, pues ese contribuyente a lo que se enfrenta es a una sanción por parte de la Administración, que puede oscilar entre un 50 y un 150% de lo dejado de declarar. Por lo tanto, bueno, pues tenemos que evitarlo y todavía quedan 2 días, así que vamos a aprovecharlo. Claro, porque aquí hay una diferencia, aunque luego a nivel de Hacienda pues eso es difícil de comprobar, entre el que se le olvida y el que no la quiere presentar para no pagar. Bueno, digamos que hay una pequeña diferencia en cuanto a que si yo la presento, es decir, se me ha olvidado o no he tenido tiempo, pero yo la voy a presentar de motu propio, es decir, que la presento aunque sea fuera de plazo, lo que voy a tener es un recargo por extemporaneidad. Mientras que en el caso de que yo no la quiera presentar y, bueno, pues esa renta quede sin presentar y Hacienda me pille, vamos a decirlo, pues la diferencia es que la sanción es bastante más elevada, es decir, el recargo actualmente está en el 1%, mientras que la sanción oscila entre un 50%, como decía antes, y un 150% de lo dejado de declarar, con lo cual Hacienda, por decirlo de alguna manera, premia a la persona que, aunque sea fuera de plazo, pero que la presenta, frente a la persona que directamente no la quiere presentar. Más cosas, Nuria. ¿Qué pasa si Hacienda detecta un error en la declaración de la renta? ¿También puede incluir una sanción? Bueno, a ver, es verdad que en los últimos años vemos que en la mayor parte de los procedimientos de comprobación que se efectúan por parte de la agencia tributaria derivan en una sanción. Antes no era tan habitual, pero ahora sí. Entonces, si Hacienda detecta que hay algún dato que no hemos declarado o que lo hemos hecho de forma incorrecta, lo primero que nos manda es una carta para intentar, bueno, pues resolver las discrepancias que pueda existir entre lo que hemos declarado y lo que consta en Hacienda. Entonces, si ese error es correcto, es decir, que es verdad que hemos cometido un error, pues nos hace rectificar ese error. Y es verdad, como decía, que en los últimos años, en un número muy elevado de ocasiones, esa rectificación de ese error viene acompañado de sanción. Uh-huh. Pero bueno, es verdad también que esa sanción por un pronto pago y sin que recurramos puede verse reducida. Entonces, pues bueno, de alguna manera podemos mitigar el efecto de esa sanción. Uh-huh. Más dudas. ¿Qué pasa si la declaración de la renta sale a pagar y al pasar el recibo no hay dinero en la cuenta, no hay dinero suficiente? Bueno, aquí realmente hay una pequeña diferencia entre lo que comentábamos antes, ¿no? De presentar la renta, aunque sea fuera de plazo, con un recargo de extemporaneidad, haya un recargo en vía ejecutiva. Es decir, si yo tengo domiciliado el pago y, por ejemplo, el primer pago pues se va a pasar el día 30 y no tengo el dinero, pues ahí ya la deuda entra en vía ejecutiva, con lo cual ya estaríamos hablando de un recargo del 20%. Por lo tanto, bueno, pues sí que hay que tener cuidado si hemos domiciliado el pago en tener en cuenta que tenemos que tener el dinero en nuestra cuenta bancaria para que no nos suceda esto y no nos llegue la sorpresa de tener que pagar con el 20% de recargo. Y luego, además, hay que recordar que existe la posibilidad de pagar todo de golpe o dividir.
Sí, así es. Es verdad que tenemos, digamos, que la posibilidad de fraccionar. Digamos que hay dos formas de pago. Bueno, hay varias, ¿no? Pero las más destacadas son el fraccionamiento de pago en 2 cuotas, el 60 ahora al presentar la renta y el 40 en noviembre. Y luego existiría la posibilidad de un fraccionamiento, digamos, más cómodo cuando se trata de rentas pues cuyo resultado es elevado, que lo que se puede hacer es negociar con la Administración un calendario de pagos que puede ser pues entre 12, hoy hablaba con una clienta que le habían concedido 24, pero bueno, lo normal es que les dejen a 12 mensualidades. Entonces, digamos que nos da un poquito de respiro a la hora de presentar la renta, porque sabemos que lo podemos, digamos, fraccionar a más plazos, con lo cual, bueno, pues es más favorable. Nuria, otra cosa más. Sale a devolver plazo máximo hasta el 31 de diciembre. No hay forma de meterle prisa a Hacienda, ¿no? Bueno, pues esto es una pregunta que nos hacen mucho los clientes, porque efectivamente, bueno, pues y sobre todo en este momento, cuando salen rentas a devolver, que son rentas, bueno, pues altas, es decir, cuya cuantía es alta, pues nos llaman habitualmente pues que no les han devuelto la declaración, etcétera. No hay forma de meter mano a la Administración en este sentido, es decir, que tenemos que esperar al 31 de diciembre para que podamos hacer un escrito de solicitud de devolución de esa renta. La Administración tiene 6 meses y ese plazo pues hay que respetarlo. Aunque también es verdad que cuando ya entramos en noviembre, diciembre y una renta no se nos ha devuelto, no siempre, pero en líneas generales suele ser porque está siendo revisada y lo normal es que recibamos pues una notificación en la que se nos pida documentación, etcétera, pero no siempre, con lo cual paciencia si no se nos devuelve, y en caso de que no se nos devuelva, pues a partir de enero podemos hacer un escrito pidiendo esa devolución y con intereses. Son claro. Pero ¿Cuántos intereses son? ¿Qué intereses son? Bueno, tenemos que darnos cuenta que los intereses empiezan a contar a partir del día 1 de enero, con lo cual lo lógico es que el contribuyente que no haya recibido esa devolución pues nos llame inmediatamente, ¿no? O haga el escrito, pues, en fin, en los primeros días de enero. Entonces el interés actualmente de demora está en un 4,06. Entonces, bueno, pues depende también de la cuantía que se tendría que haber devuelto en plazo y no se ha hecho. Pero vamos, el impacto económico es mínimo, esa es la realidad. Claro. Vaya. Bueno, pues yo creo que ha quedado todo muchísimo más claro. Dudas que pudieran tener nuestros oyentes seguro que se han quedado resueltas. Nuria Díez, abogada de Legalitas, un placer haber hablado contigo estos minutos. Gracias. Lo mismo, muchas gracias. Un saludo.